Villalobos. Les decíamos que íbamos a estar hablando sobre regulación, sobre políticas públicas, el impacto que tiene la planificación urbana en los proyectos de la construcción, en la industria inmobiliaria. Y para eso nos acompaña hoy Rodrigo Aravena, arquitecto y director comercial de AGS Visión Inmobiliaria. Rodrigo, un gusto tenerte por primera vez aquí con nosotros en Construyendo Mercado. ¿Cómo estás? Muy bien, igualmente Gabriela, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, queríamos hablar de un tema más amplio sobre planificación urbana antes de irnos a los desafíos que tenemos actualmente, con varios cambios también en los planes reguladores, en la desactualización también de muchos de ellos. Pero partamos hablando sobre cómo se está haciendo hoy la planificación urbana en nuestra capital. ¿Cómo funciona? ¿Cada municipio ve su planificación? ¿Hay un cierto trabajo por región a nivel nacional? Cuéntanos cómo opera. Mira, es bastante caótica la situación. Nosotros como arquitectos nos vemos involucrados muchas veces en diferentes escenarios de planificación. La planificación urbana en Chile se rige principalmente a través de los planos reguladores comunales. Es decir, cada comuna hace su planificación urbana. Existe un marco regulatorio a nivel de escala metropolitana, pero fija principalmente límites urbanos, áreas de extensión, infraestructura, zonas de infraestructura, etcétera. Pero el núcleo duro de la planificación, que tiene que ver con las alturas, que tiene que ver con las densidades, que tiene que ver con las constructibilidades, lo fija cada plan regulador comunal. Es decir, cada comuna, cada municipio, muchas veces cada alcalde junto a sus consejos define el cuándo hacemos cambios a los planos reguladores. Y lamentablemente esos cambios a los planos reguladores inciden principalmente por presiones vecinales, juntas de vecinos que probablemente no quieren desarrollar proyectos o se ven amenazados con procesos de desarrollo inmobiliario y reaccionan frente a esas situaciones pidiendo a los municipios hacer modificaciones a los planos reguladores. Sí, ¿no hay ninguna instancia entonces de conversación regional o de conversación a nivel nacional incluso? Porque el cambio en un municipio también impacta obviamente a los que están alrededor, puede llevar también al traslado de personas hacia otros lados de la capital. Si no construimos hacia arriba, lo más probable es que la ciudad se expanda hacia los costados y por lo tanto cuesta entender la lógica que solamente se vea municipio a municipio. Esa es la paradoja. Existe una instancia de diálogo con cada seremía metropolitana o seremía regional, pero en definitiva cada municipio puede llevar a cabo sus planos reguladores a su antojo, de alguna forma. En muchos casos los planos reguladores no son instancias de discusión política o de discusión en la coyuntura social y por lo tanto esas comunas y esos municipios mantienen planos regulados durante muchos años sin actualización. Pero existen también otras comunas que tienen mayor ímpetu por parte de sus vecinos de hacer modificaciones y son esas pocas comunas las que tienen procesos de actualización. En nuestro estudio del barómetro distinguimos que hay más de un 60% de comunas que no han actualizado su plan regulador. Y existe también otro grupo de comunas que está en procesos de modificación y generalmente las modificaciones son reactivas, es decir, empiezan procesos de densificación en ciertos barrios y ahí comienzan las modificaciones de los planos reguladores. Por lo tanto, cuando eso sucede, muchas veces los planos reguladores tienden a sobrereaccionar, tienden a disminuir mucho las alturas, tienden a disminuir mucho los procesos de densificación, trasladando de alguna forma el problema de densificación de las ciudades a otras comunas. Sí. Es una lógica y una pugna entre diferentes comunas de decir, yo no quiero nuevos vecinos, quiero mantener a mis propios vecinos y los nuevos vecinos que se vayan a la comuna de al lado. Sí. Y así vamos trasladando el problema de densificación hacia diferentes comunas. Sí. Una de las cosas que nos ha generado ese tema es que hoy en día diagnosticamos que hay solo un 4% de la superficie de Santiago apta para densificación en altura. Eso significa que los guetos verticales que fueron muy criticados y fueron de alguna forma muy vistos en prensa, son en definitiva son concentraciones de densidad que se han dado en la ciudad precisamente porque hay otras zonas, por ejemplo, a tus espaldas, como Pedro de Valdivia Norte, que no reciben densificación. Eso significa que estamos generando una ciudad absolutamente desequilibrada, una ciudad que se hiperdensifica en algunas zonas, que permiten y tienen esa libertad, pero hay otras zonas que mantienen sus privilegios de baja densidad, teniendo
metro, teniendo infraestructura, teniendo muy buen equipamiento de servicio, o el mayor parque metropolitano de Sudamérica, como el parque que está a nuestras espaldas. Sí, efectivamente. Ahora, cuando tú dices que los planes reguladores están desactualizados, ¿significa que no se han modificado en 5, 10, 15, 20 años? ¿Cómo definen ustedes que están desactualizados? La normativa establece que cada 10 años deben actualizarse los planos reguladores comunales. Eso no se cumple en la mayoría de los casos. ¿Y por qué no? Porque los presupuestos municipales son principalmente muy acotados. Los presupuestos municipales están guiados principalmente por las presiones sociales que tienen sus habitantes. Tenemos problemas gravísimos en seguridad, tenemos problemas gravísimos en educación, en salud. Cuando tú le preguntas a las personas dónde está el apuro en términos de planificación urbana, ni siquiera aparecen las encuestas. No, es que, claro. Es un tema bastante de élite, yo creo. Es un tema que la verdad es que llega poco a las personas, se hace de forma muy indirecta, y la planificación urbana te afecta cuando te llega a la sombra del edificio que tienes enfrente. Tú, lamentablemente, no tienes el común de las personas, no tenemos una educación urbana que nos permita valorizar lo que es la importancia de la buena planificación urbana. Sí, efectivamente. Ahora tenemos el desafío de estos planes que no se han actualizado en los 10 años que se entregan de plazo, y también tenemos el desafío de los cambios en los planes reguladores comunales. ¿Qué tan relevante es la suma de comunas que están en algún proceso de este tipo? ¿Qué implica además este cambio, este proceso? Creo que hay procesos en donde las comunas han ido tomando conciencia de generar nuevos incentivos al desarrollo urbano, incentivos bien adecuados. Existen casos en comunas donde se han ido generando nuevas zonas de densificación en antiguos barrios industriales, por ejemplo. Recuerdo el caso de Ñuñoa, y hoy en día está el caso de Macul, que está en un proceso de modificación de sus zonas industriales. También Estación Central, por ejemplo. Y también hay casos en los cuales se han ido generando procesos de densificación equilibrada. Sí, viendo el vaso medio lleno, a mí me gusta mucho el proceso de densificación que vivió Providencia desde el año 2000 en adelante, con zonas de densificación en torno a 7 pisos, en los barrios por ejemplo, el barrio Las Lilas, que vivió un proceso de renovación urbana completo. ¿Tuvo detractores? Sí, hubo detractores y recordemos que la figura también de la exalcaldesa surgió ahí, estoy pensando en Josefa Errázuriz, justamente por los detractores, porque eran casas las que estaban ahí y luego se transformaron en vecinos de edificaciones de 7 pisos, que puede parecer bien controlado, pero cuando tú tienes una casa al lado de un edificio incluso de 7 pisos, también te llega la sombra. Sí, qué bueno que mencionaste el tema, porque en ese entonces hubo un proceso de modificación de ese plan regulador que bajó las alturas a 5 y 3 pisos. Eso generó una detención inmobiliaria durante muchos años en Providencia, que hasta el día de hoy probablemente en algunos barrios existe. Pero a mi parecer, una densificación en torno a 7 pisos de altura es una densificación adecuada. Siempre van a existir los llamados NIMBYs, que los americanos llaman los Not in My Backyards, pero tenemos que tener una mirada metropolitana. No podemos quedarnos en la comodidad de mantener el barrio a nuestra pinta, con la imagen que tenía el barrio cuando nuestros abuelos existían en esos barrios. Las ciudades se tienen que ir renovando, las ciudades se tienen que ir densificando, y me parece que una buena manera fue, por ejemplo, Providencia o Ñuñoa, en el sector más cercano a Providencia, en torno a la avenida Tobalaba, por ejemplo, en donde desde el 2006 al 2012 probablemente se construyeron muy buenos edificios enfrentando a avenida Tobalaba a raíz de la apertura de la línea 4 del metro. Sí, estamos conversando con Rodrigo Aravena, arquitecto y director comercial de AGS Visión Inmobiliaria. Tú mencionabas una palabra que fue bien criticada en su momento, que es la de los guetos verticales, estos edificios de Estación Central, y digo criticada también porque era de alguna manera mirar de manera negativa a personas que se esforzaron mucho por comprar departamentos, unos departamentos en gran altura que efectivamente en algunos casos no veían la luz del sol. Ahí hubo una planificación que también fue bastante criticada. Y una de las aristas que abordan justamente en el barómetro que ustedes realizan es el mapa de densidades brutas y también el de altura. ¿Qué información nos revelan ambos elementos, ambas variables?
Mira, primero quería comentarte que el problema de Estación Central no fue un problema de planificación, fue un problema de desplanificación. Sí, efectivamente. Fue la absoluta inexistencia, Sí. al punto de la negligencia de años y decenios de una comuna sin un instrumento de planificación que lo rigiera. Por lo tanto, cuando tú das una libertad absolutamente excesiva al desarrollador inmobiliario, ese desarrollador inmobiliario explota esa libertad excesiva, lamentablemente. Somos animales de límites. Y si tú pones a un león en la selva, ese león se te va a arrancar y necesitas siempre una jaula para mantenerse dentro de ciertos límites. Los planos reguladores son especies de jaulas teóricas para el desarrollo inmobiliario. En ese sentido, lo que falla muchas veces es una buena combinación de 3 instrumentos que a mi juicio son fundamentales: altura, densidad y constructibilidad. La altura lo conocemos todos. Las alturas generalmente, alturas excesivas pueden sobrepasar los 15 pisos o los 18 pisos, a mi juicio. Pero hay algunos puntos en la ciudad que sí necesitan esas alturas. De hecho, a pocos metros de acá tenemos el mayor rascacielos de Sudamérica. El Costanera Center. Así es. Y por otro lado, la densidad también es importante. La densidad define la cantidad de habitantes que pueden vivir dentro de cierto terreno. Y en ese sentido tenemos ahí algo que corregir. Existe una nomenclatura en términos de densidad que define 4 habitantes por vivienda en Santiago. Y hoy en día el promedio de los habitantes en un departamento en Santiago son 2 aproximadamente. Por lo tanto, hay una incompetencia todavía y no hay una correlación entre la planificación y la realidad. Sí. Somos una ciudad de parejas, somos una ciudad de parejas con un hijo, somos una ciudad de parejas con una mascota probablemente, y por lo tanto tenemos que actualizar ese criterio de densidad. Tenemos que hacer barrios densos y a lo mejor no tan altos. Tenemos que hacer barrios de muy buena constructibilidad y no tan altos, porque necesitamos más metros cuadrados, tenemos un déficit de vivienda muy importante, por lo tanto estamos llamados a densificar la ciudad. Pero ¿qué es lo que de alguna forma genera mayor rechazo en la población? Son las alturas. Por lo tanto, tenemos que ser muy criteriosos en la determinación de alturas. Como AGS, nosotros creemos que una altura adecuada varía entre 8 y 12 pisos y pueden ser más pisos en la medida en que tengamos cercanía a una infraestructura de transporte, por ejemplo. Sí, exactamente. Rodrigo Aravena, arquitecto y director comercial de AGS Visión Inmobiliaria. Muchas gracias por habernos acompañado en Construyendo Mercado. Que tengas un gran día. Muchas gracias.